Vivimos en un gran mundo que necesita un gran amor. Tenemos que decirles a cada niño y niña, tenemos que ir. Jesús dijo ir. Tenemos que decirles de Jesús y su amor. Hola niños y niñas, Dios los bendiga. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a disponer nuestro corazón a estar en calma para entrar en este tiempo y aprender mucho de la historia de hoy. Primero, cierra tus ojitos y oremos delante de Dios. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu cuidado, Señor, gracias porque tu bendición está sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que hoy hables al corazón de cada uno de los niños que se encuentra escuchando esta clase. Te pedimos que nos ministres, que nos bendigas, Señor, que nos ayudes a aprender más de tu palabra a través de esta historia que hoy vamos a estudiar. Gracias, Señor, por cada familia que hoy nos escucha, gracias por cada niño. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, niños, vamos a disponernos a cantar delante del Señor, así que vamos a gozarnos con esta alabanza. Ahora vamos a pasar a la historia del día de hoy. Esta la encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 6, del 45 al 52. En este pasaje encontramos una historia muy hermosa de Jesús. Es una historia que ocurre después de un día arduo de trabajo. Estaba Jesús con sus discípulos y acababan un día de mucho trabajo enseñando a la multitud. Ese día Jesús había multiplicado los panes y los peces y le dijo a sus discípulos que él se iba a quedar despidiendo a la multitud. Cuando la multitud se fue, los discípulos subieron a la barca para cruzar al otro lado. Jesús se quedó orando y mientras los discípulos cruzaron al otro lado ocurrió algo muy difícil para los discípulos. Empezó a haber una tormenta, una fuerte tempestad. El viento llevaba la barca de un lado para el otro y los discípulos estaban muy asustados. Había una marea muy fuerte y Jesús estaba orando, pero en ningún momento perdió de vista a los discípulos.
Él se dio cuenta de lo que ocurría y de pronto fue caminando hacia ellos. Cuando ellos pudieron acercarse, se asustaron. Dijeron, ¿quién es? Pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo, no teman, soy yo. Como Pedro estaba dentro de la barca, para asegurarse que fuera Jesús, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y entonces Jesús extendió su mano y le dijo, ven. Pedro salió de la barca y caminó hacia Jesús. Pero hubo un momento en el que tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces el Señor Jesús extendió su mano y lo sostuvo y le dijo, no temas. Lo llevó de nuevo al barco y calmó la tempestad. Así Jesús volvió con sus discípulos a la otra orilla y todo estuvo bien. Y los discípulos estaban muy asombrados. Acababan de ver a Jesús haciendo muchos milagros y reconocían que Él era Dios. Hay varias cosas que podemos aprender de esta historia. La primera es que Jesús siempre tiene el control de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Pero hay dos cosas particulares que quiero que resaltemos. La primera es que los discípulos obedecieron a Jesús cuando pasaron al otro lado. Y no fue suficiente para librarse de la tempestad. Aún aunque ellos cruzaron obedeciendo a Dios, estuvieron en medio de la tempestad. No siempre que obedecemos al Señor Jesús nos libramos de la tempestad. Él a veces permite que ocurran cosas difíciles aún aunque lo obedezcamos. Pero Él lo permite para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su grandeza, su fidelidad. Y esa es la segunda cosa que debemos aprender hoy. Debemos tener fe. No es suficiente con obedecer, hay que tener fe. Los discípulos estaban en medio de una situación difícil y debían tener fe en que el Señor Jesús no los iba a dejar a un lado, que no los iba a olvidar. Él estaba al otro lado prestándoles atención, escuchando lo que estaba ocurriendo, dándose cuenta de cuando tenían miedo y se acercó y los cuidó. No importa en la situación en la que estemos, el Señor Jesús está cuidándonos y va a llegar ahí para sostenernos. Él caminó en el agua y permitió que Pedro viniera a él y le sostuvo de la mano. Y el reclamo que le hizo a Pedro fue que no dejara de tener fe, que no tuviera miedo. Dijo, hombre de poca fe, no hay que tener miedo porque el Señor Jesús está con nosotros. Él lo volvió al barco y calmó la tempestad y todos llegaron sanos al otro lado. Entonces es importante, niños, que aprendamos estas dos cosas hoy. Obedecer a Dios y tener fe. Siempre que obedecemos a Dios, el Señor está cuidándonos, aun aunque pasen situaciones difíciles. Y nunca debemos dejar de tener fe y confianza en el Señor Jesús, porque Él está ahí cuidándonos y protegiéndonos. Él está ahí para ti, para cuidarte, para protegerte, para ayudarte a ti y a tu familia en todo tiempo. Entonces te animo a que continúes obedeciéndole al Señor Jesús, a que no dejes de tener fe, a que siempre confíes en que el Señor Jesús llegará en el momento exacto para cuidarte, para salvarte y para proveer todas las situaciones que necesitemos en nuestra casa. Te invito a que te aprendas el siguiente versículo para que recuerdes la historia del día de hoy. Se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 50. Y dice así: pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmese, soy yo, no tengan miedo. Para la actividad del día de hoy vamos a recordar cómo Jesús caminó sobre las aguas. Entonces te dejo el siguiente reto. Primero es importante que prepares los siguientes útiles. Vamos a necesitar papel o cartulina, lápices y colores, tijeras, jabón líquido de cualquiera que tengas en casa y un recipiente con agua. Hoy vamos a hacer que Jesús camine en el agua. Lo primero que vas a hacer es dibujar a Jesús y debes tener en cuenta de dibujar la base que ves aquí. Luego de dibujar y colorear, vas a recortarlo. Ten cuidado de no separar el dibujo de la base. Ahora vas a doblarlo como ves en el dibujo y preparas el jabón líquido. Cuando tengas el dibujo doblado, vas a poner el jabón líquido en el orificio que ves en la base. Una gota bastará. Y eso es todo. Ahora vamos a hacer que Jesús camine sobre el agua.
No olvides grabar tu video y compartirnos tu experiencia. Bueno niños, espero que hayan disfrutado la clase del día de hoy, que hayan aprendido muchísimo. Recuerden hacer su pausa con Cristo durante la semana y estén muy atentos porque tenemos una sorpresa para este mes. Dios los bendiga, un abrazo. Jesús nos ama.